Hola, mi nombre es Dayana y me gustaría saber cómo se conmemora el Día de las Personas Sordas en Colombia. Yo también tomo el control. Cada 30 de septiembre tiene lugar el Día Internacional de las Personas Sordas. Comenzó a celebrarse el 28 de septiembre de 1958 para conmemorar el primer Congreso Mundial de la Federación Mundial de Sordos que se celebró en septiembre de 1951. El objetivo es visibilizar los problemas relacionados con la cultura sorda, las leyes y la concientización. Existen en el mundo más de 45 millones de personas mayores de 3 años que padecen algún tipo de pérdida auditiva. Es decir, que más del 5% de la población mundial tiene una pérdida auditiva incapacitante. De ese total, 500.000 son colombianos, es decir, el 1% de su población del país. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos a Toma el Control. Le doy las gracias a nuestro televidente por su pregunta. La sordera puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad durante el embarazo de la madre, traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, o un medicamento agresivo para el nervio auditivo o exposición a altos niveles de ruido. Si bien en Colombia hay o ha habido al menos 3 lenguas de señas distintas, la lengua de señas colombiana, LSC, es el sistema que se reconoce ser usado por la población sorda del país. Se calcula que solamente se cuenta con 400 intérpretes en todo el territorio nacional. De los aproximadamente 600.000 personas sordas en el país, se estima que tan solo el 11% de edad escolar entre 5 y 16 años están matriculados en el sistema educativo. Hoy, en Toma el Control, vamos a ahondar en estos y otros datos con nuestros invitados con el fin de reflexionar sobre la inclusión de las personas sordas en Colombia. Pero antes aprendamos algo en nuestro diccionario audiovisual. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. El closed caption, que vendría traduciéndose como subtítulos cerrados en español, es el proceso de muestra de texto en un televisor u otra pantalla con el fin de dar información interpretativa. A veces incluye descripciones de elementos no verbales. Usualmente aparecen en 2 grandes tipos de programas, en vivo o en directo, que se transmiten al mismo tiempo que se producen, o programas previamente grabados con los que puede haber mayor calidad. Se diferencia de los subtítulos porque el closed caption se produce en la misma lengua del audio, tratando de reproducir lo más lealmente posible el sonido. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola. Ángela, te cuento que te estaba buscando porque queremos invitarte a Toma el Control para que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en la transmisión en vivo de las elecciones presidenciales con el servicio de interpretación. Donde tú me digas, vamos. Hola, el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial, Ángela Vanegas. Gracias por estar con nosotros en Toma el Control. Muchas gracias. Para iniciar nuestra charla, Ángela, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu perfil profesional y en qué área te desempeñas aquí en Canal 13. Soy comunicadora y soy productora audiovisual hace más o menos 23 años. Mi vida laboral la he desempeñado en canales de televisión, puntualmente aquí en Canal 13. He estado ya en 2 oportunidades, de 2001 a 2008, y regresé hace 7 años. En 2015 volví
y estoy ahora actualmente como productora y supervisora de los programas del canal. Muy bien, Ángela. Nosotros dentro de Toma el Control, y creo que tú más que nadie lo sabes, queremos en este momento conocer un poco sobre qué papel jugamos como canal público en el tema de la inclusión y por qué para Canal 13 es tan importante hacer un total cubrimiento de lengua de señas de las elecciones presidenciales. Bueno, Cristian, para nosotros es completamente importante, es absolutamente importante llegarle a todas nuestras audiencias. Y la audiencia sorda obviamente es muy importante para nosotros, no solo por el hecho que tenemos nuestro defensor del televidente, que es una persona que también es sorda, sino porque nosotros tenemos que ser coherentes. Nosotros somos un canal regional, somos un canal público. Para nosotros no nos limitamos solamente a la normativa, para nosotros es importante llegarle a todos, por eso hemos tomado siempre esas decisiones. Por eso es que tú eres el defensor del televidente, porque qué mejor, para nosotros no existe la barrera que tú no escuches, para nosotros eso no existe. Podemos ver que para Canal 13 el poder tener una programación de inclusión es algo muy importante, que no solo buscan cumplir de alguna forma con lo que la ley les solicita, sino que también haciendo de la inclusión un estandarte. ¿Por qué es tan importante este sistema de inclusión dentro de un canal público regional? Entendiendo que nosotros somos el canal regional de mayor cobertura del país. Por nuestra área de influencia, somos de 14 departamentos, un amplio margen respecto a los otros canales regionales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como tenemos aún mayor cobertura, tenemos aún más personas a las que tenemos que llegarle. Hombre, ¿por qué no vamos a llegarle a las personas si todos somos colombianos y todos necesitamos informarnos y todos necesitamos entretenernos y todos tenemos el derecho a ver una televisión completa y digna? Qué bueno saber esto, Ángela. Ahora, con esa experiencia que pudieron tener en las pasadas elecciones y que les dejaron muy buenos aprendizajes, cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo de producción. Bueno, el trabajo de producción fue grande. Para nadie es un secreto que hacer un programa con una persona sorda y además con intérpretes, con el servicio de interpretación de señas, es un grado de complejidad muy alto, porque es casi que hacer el programa 3 veces. Pero eso no impide que nosotros lo hagamos. En este orden de ideas, contemplamos para la primera vuelta hacer el cubrimiento. La primera vuelta fueron 8 horas de servicio de interpretación de señas continuo, en donde los televidentes tenían a la par, los oyentes y los no oyentes tenían a la par la misma información. Nunca fue sesgado, nunca fue cortado, nunca fue por pedazos como lo hacían en otros canales. Con base en esta experiencia decidimos que en la segunda vuelta habían 2 opciones y pues era necesario que todos estuvieran informados. Decidimos irnos 12 horas continuas con la interpretación de señas. Fue una jornada muy ardua, sobre todo porque nuestro servicio de interpretación de señas, el que tenemos en el canal, lo prestan 2 personas que se llaman Arturo Gómez y Juan Gordillo. Por normativa ellos tienen que descansar cada 30 minutos. Entonces, pues si nos vemos en la tarea de ver cuántas medias horas hay en 12 horas, pues obviamente ellos no iban a dar capacidad. Tomamos la decisión de pedir autorización para poder incluir otros intérpretes. El servicio de interpretación de señas para televisión no es tan fácil, no es nada sencillo, sobre todo que los pocos que hay, los demás medios también los estaban ocupando, pero pues no en el mismo volumen como nosotros lo necesitábamos, con casi que todo el día disponible para nosotros. Fue un trabajo grande, dispendioso, arduo, pero que al final fue muy bien recibido por la comunidad sorda. Pues Ángela, déjame contarte que después de la transmisión sí recibí comentarios de la comunidad sorda en mis redes sociales donde le daban las gracias a Canal 13 por brindarles la información y por pensar siempre en ellos, y más en algo tan importante como son las elecciones presidenciales. Además, Ángela, vemos que si en un futuro queremos hacerlo nuevamente, ya contamos con toda la experiencia para realizarlo sin problemas. Ahora me gustaría saber sobre algo que tú nombraste en las respuestas anteriores, y es que algunos actores hicieron parte importante en el desarrollo de la producción, pero haciendo como una especie de reconteo, ¿crees que se te escapa alguien más de todo este equipo que nos has contado? Para hacer este servicio de interpretación de señas,
nos toca desplegar muchas cosas más. Tenemos un escrito base o una redacción base que es con la que los intérpretes van a trabajar. Es con la que ellos van a saber más o menos cuáles son los temas y consensuadamente, si te tenemos a ti, por ejemplo, en cámara, ustedes dos consensuadamente van a definir cuáles son las señas o contracciones, más o menos lo entiendo así, que ustedes van a realizar para que pues no sea el servicio letra a letra. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces es un poco más largo de hacer. Necesita que esté en un espacio, en un estudio que por lo general se hace con un fondo verde, que se conoce comúnmente para hacer croma, el chroma key. Entonces necesitamos más iluminación, necesitamos gente para iluminar, gente para hacer la cámara. El camarógrafo no puede ser el mismo las 12 horas, entonces también se tiene que turnar. Necesitamos un equipo de producción para ese espacio. Entonces todo duplica un poco más, por eso les contaba casi que un programa con servicio de interpretación de señas es casi que hacerlo 3 veces. Muy interesante, Ángela. Y ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, durante el desarrollo de esta jornada, tanto la que tuvo lugar en primera vuelta, que fue de 8 horas, como la segunda vuelta, que fueron 12 horas, ¿qué balance puedes hacer tú de la experiencia que se vivió en esas 2 jornadas? ¿Y qué retos consideras que fueron complejos? ¿Y qué cosas crees que se pueden mejorar? La retroalimentación que tuvimos de las personas sordas, lo cumplimos, lo hicimos y esto nos dejó la vara muy en alta para que a futuro podamos hacer cosas más grandes. Entonces, esto nos representa en que estas experiencias de poder hacer cubrimientos de largo aliento nos puedan dar para futuro bastantes ideas y bastantes cosas que podemos seguir implementando. Qué bueno eso que nos comentas. Ángela, quiero darte las gracias por estar con nosotros en Toma el Control y contarnos esta bonita experiencia que se vivió en las transmisiones de las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, Cristian. Sabes que te quiero con todo mi corazón. Gracias, Ángela. En cartelera. En Canal 13 andamos celebrando por estos días nuestro cumpleaños número 24. Y por eso hoy, en cartelera, un nuevo espacio de Toma el Control, les tenemos una gran sorpresa, porque es a nosotros a los que nos gusta dar los regalos. Llega a las pantallas de Canal 13 Fuerzas Invisibles, una serie animada dirigida al público infantil en la que acompañaremos a 2 rocas milenarias, Diorita y Zircón, en sus aventuras por descubrir el mundo y conocer las fuerzas naturales del planeta que no se perciben a simple vista, pero que rigen el funcionamiento de absolutamente todo. No se lo pierdan y sigan celebrando con nosotros. El día de hoy, en una entrevista muy especial en Toma el Control, nos encontramos con Henry Mejía. Él es una persona sorda y es director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Y hoy va a estar con nosotros charlando de unos temas muy interesantes. Henry, bienvenido a Toma el Control y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Un cordial saludo, buen día. Gracias por esta invitación a esta entrevista y un gusto estar aquí contigo. Muy bien, Henry. Entrando ya en el tema, nos gustaría saber ¿qué es FENASCOL? ¿Qué papel cumple la comunidad sorda? ¿Cuánto lleva fundada? Claro que sí, muy buena pregunta. FENASCOL, ¿qué es FENASCOL? FENASCOL es una entidad que lleva bastantes años, en 1984 la fundamos, con asociaciones, con 12 asociaciones de personas sordas. Es por eso que surgió FENASCOL, enfocado a la defensa de los derechos de las personas sordas. Como tú sabes, antes la lengua de señas era prohibida.
antes de esta fecha. Entonces FENASCOL se tomó la tarea de defender los derechos y en especial la lengua de señas. También la educación de las personas sordas estaba muy mal y trabajamos en esto. Así trabajó FENASCOL y en 1986 logramos la ley 324, el reconocimiento de la lengua de señas. Y pues llevamos eso hasta este momento. 38 años en el que tenemos esta meta, defender los derechos de las personas sordas, pero es transversal, tú sabes, educación, salud, trabajo, cultura y demás temas. Muy interesante, Henry, todo esto que nos comentas. Ahora me gustaría que le comentáramos a las audiencias qué es ser una persona sorda. Por favor, ¿nos puedes explicar este concepto? Claro que sí. Bueno, esta pregunta es muy pertinente. ¿Qué pasa? Todavía hay un concepto en relación en la sociedad civil a las personas sordas y cómo nos ven. Todavía se cree que somos sordomudos. Ese es el término que a veces nos dan. Es un paradigma que se vive. Sordomudo, ¿pero qué significa? Es un tema de estar como pobrecitas las personas que no pueden oír, pobrecitos los sordos. Venimos trabajando, haciendo incidencia en este tema. ¿Y ser sordo qué significa? La palabra sordo, es importante reconocer que primero es una persona sorda. O sea, somos personas como cualquier otras personas que los oyentes. La Constitución de Colombia nos dice que tenemos derechos como ciudadanos colombianos, igualdad de derechos como ciudadanos colombianos. Una persona sorda es una persona como cualquier otra, con capacidad de aprender, como cualquier otra persona, solo que nuestro sistema auditivo pues está dañado. Y eso no quiere decir que somos menos o que somos los pobrecitos. No tenemos la capacidad de oír, entonces significa que no podemos hablar, significa que no podemos hacer un montón de cosas. No, en este caso tenemos la lengua de señas colombiana y es por eso que te decía, hasta que logramos la ley que nos aprueba la lengua de señas colombiana, hasta este entonces, para poder lograr muchas cosas. Somos personas como cualquier otra. Podemos ir a las entidades. Hay una barrera de comunicación, pero digamos, es igual como si viene un extranjero, ya sea de Estados Unidos o Japón, y habla otro idioma. A él no lo tratan como si tuviera una capacidad intelectual menor. Simplemente habla otro idioma. Eso es lo que pasa con la lengua de señas. Muy pertinente ese ejemplo que nos acabas de dar, Henry. Además de eso que nos dices, me gustaría agregarle que también en la sociedad nos encasillan como no oyentes o parlantes. Mejor dicho, nos dicen de muchas formas que realmente están mal dichas. Pero bueno, Henry, quisiera continuar preguntándote, en Colombia a nivel general, ¿cómo está la comunidad sorda? Claro que sí. Bueno, FENASCOL en 1984 se creó. Eso fue en enero. Al pasar del tiempo, en noviembre de ese mismo año, FENASCOL organizó el primer Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia, con sede en Bogotá. Fue el primer congreso. Se analizaron diferentes situaciones, como la lengua de señas estaba prohibida, que no había tecnología, la educación para las personas sordas. En ese mismo año las personas sordas solo llegaban hasta quinto de primaria y no podían seguir estudiando, ni bachillerato ni universidad. Y eso era lo que pasaba. Al finalizar de primaria nos mandaban a aprender muchas labores como pintar uñas, coser y más. No se llegaba más lejos. Después de este primer congreso, en este año, en 1985, tuvimos el segundo congreso. El tercer congreso fue en 1986. Y ahora, con la pregunta que me haces, del 22 al 24 de septiembre estamos organizando el 8º Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia en Pereira.
Ahí vamos a trabajar diferentes temas. Desde que iniciamos, pues sí ha habido un cambio. Ahora hay más personas sordas profesionales, por ejemplo. Antes esto no se podía ver en 1984. Sí ha habido un cambio. Hay muchas personas profesionales en diferentes carreras. Entonces es un orgullo para nosotros como Colombia, porque en Latinoamérica vemos que las personas sordas en Colombia entran a diferentes carreras universitarias. Por ejemplo, Cristian, usted es un ejemplo. Usted es un bailarín de danza contemporánea. Y más, vemos más personas sordas en esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Henry. Creo que son muchas cosas que hemos logrado con el paso del tiempo y con la lucha que ha tocado dar por hacer valer nuestros derechos. Creo que hemos avanzado, pero todavía en Colombia nos falta un camino por recorrer. Pero Henry, respecto a lo que me acabas de decir, me nace una duda. ¿Por qué se celebra la Semana de la Persona Sorda en septiembre? Bueno, antes hemos hecho incidencia ante la ONU, la WFE hizo incidencia ante la ONU y aprobó el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Eso es el 23 de septiembre. Cuando se logró esto, FENASCOL, porque no se logró esto, parte de la WFE, FENASCOL también hizo incidencia en Colombia y hace poco, hace 2 años, salió la ley 2049. Con esta ley, la 2049, en el artículo 9, dice que Colombia también tiene el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana unido a lo que tiene la WFD. Preguntando a esta entidad que si otros países tenían la misma celebración. Hay otros países que sí la tienen, pero otro día. Pero el mismo día que la tiene internacional no lo tiene. Otros países son abril, mayo y en otros meses. Pero Colombia es el único país en el que septiembre, el 23 de septiembre, también se celebra el Día de la Lengua de Señas. Entonces queremos hacer incidencia ante las diferentes entidades sobre esta ley para que nos apoyen y nos muestren pues con diferentes actividades sobre la lengua de señas para que se cambie esta perspectiva que se tiene del pobrecito a que somos sordos, somos personas sordas, somos capaces con diferentes actividades culturales y más. Es por eso que en esta semana tenemos el 8º Congreso Nacional el 22, 23 y 24 de septiembre. Ahora me gustaría saber si se encuentran descentralizadas de las zonas urbanas estas actividades y campañas. Lo digo porque me gustaría saber si esta fecha y las actividades que se realizan logran llegar a todas las regiones del país o simplemente se da en las capitales. Claro que sí, bueno, ojalá toda Colombia, sin importar el lugar donde estén, si el municipio es grande o pequeño. Lo más importante es que la comunidad sorda haga incidencia ante las alcaldías, porque ¿cuál es el inconveniente? Hay algunos municipios donde las personas sordas puede que no hagan esta incidencia porque hay hasta desconocimiento. Por eso que nosotros seguimos realizando acciones y videos para hacerlo. También vamos ante las entidades del gobierno, la ley 2039, que es el Día Nacional de la Lengua de Señas, decirles también, digamos que a Presidencia, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, para que se haga incidencia y que pueda llegar a las gobernaciones donde están estas personas. Que recuerden el Día Nacional de la Lengua de Señas, que es el 23 de septiembre, y puedan apoyar a la comunidad que allí esté. Entonces, toca hacer esta incidencia, pero también la comunidad sorda debe hacer incidencia por su parte. Sabemos que en Colombia hay más de 1000 municipios y que hay algunos sordos que ni siquiera tienen, su educación no es muy buena, entonces no hacen incidencia, porque no solo está enfocado en las capitales, sino sí en todos los municipios. Tenemos que ir a las gobernaciones, los sordos deben ir a las gobernaciones para hacer incidencia y ahí sí afectar a los municipios de esa gobernación. Son cosas muy interesantes las que nos cuentas, pero Henry, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras,
Si en estos momentos deseas decirle algo, sea una recomendación o reflexión a la comunidad sorda, ¿qué sería? Claro que sí. Quiero hablarle a las personas sordas y también a las personas oyentes con relación a la convención, porque la convención allí dice nada de nosotros sin nosotros. Esa es la frase principal. Recuerden, las personas en el gobierno que hacen actividades y cosas para las personas sordas deben estar ahí participando. No es dejarlas a un lado y llegar en forma tardía. Si van a hacer acciones para las personas sordas, preguntarles a las personas sordas, a sus organizaciones. Y ahí sí se está respetando la convención. Nada de nosotros sin nosotros. Entonces, espero que las personas sordas hagan incidencia también con esto y también las entidades del gobierno lo puedan aceptar y pues que esto pueda continuar y mejorar. Henry, quiero darte las gracias por tu tiempo y por poder explicarle a nuestro televidente un poco más sobre la comunidad sorda y de qué se trata. Las puertas de Toma el Control siempre estarán abiertas para ti y para FENASCOL. Muchas gracias también y ojalá Canal 13 también está invitado a la semana, a esta celebración en esta semana y que pueda también iluminar su lugar con esta luz azul. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Henry, fue un gusto estar contigo y que nos permitieras conocer un poco más de FENASCOL y de la comunidad sorda. Muchas gracias. Con todo gusto, es algo muy importante que se pueda ver y que las personas puedan conocer y cambiar. Así es, Henry. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. Estos son 5 datos sobre la alfabetización en Colombia que quizás no sabías. Como les decíamos, la población que reporta tener discapacidad auditiva es de 483.219, el 1% de la población, mientras que el número de personas que reporta tener algún tipo de discapacidad es de 3.881.538 personas, el 8,04% de la población. La población con discapacidad auditiva está compuesta por un 52%, 163.420 hombres y un 48%, 150.900 mujeres. La mayor proporción se encuentra en los rangos de edad de 20 a 34 años, así como mayores de 85. Quiere decir que una parte importante de la población con esta condición se encuentra en edades productivas o tiene necesidades de atención por parte del Estado. A nivel departamental, la mayoría de la población con esta condición se encuentra en los departamentos de Antioquia, 13,6%, Bogotá, 12,4% y Valle del Cauca, 10,4%. Alrededor de 20% de intérpretes empíricos están radicados en la ciudad de Bogotá, el 11% en Antioquia, el 9% en el Valle del Cauca y el 60% restante se ubica en los demás departamentos del país. Hoy en Toma el Control reflexionamos sobre la inclusión de las personas sordas en el marco de su Día Internacional. Nos acercamos a información, números, análisis y muchas cosas más que nos dieron un mapeo sobre la importancia de seguir avanzando como país en este sentido. Es importante que los medios de comunicación sigan trabajando con la tecnología y todas las herramientas que tengan a la mano, para que el entretenimiento y la información estén al alcance de las personas sordas. Gracias por estar con nosotros. No olviden escribir sus solicitudes, peticiones, sugerencias, quejas o reclamos a defensor@canal13.com.co. Nos vemos.